clases y estamos cerquita, porque Sí, desde aquí de... tu clase magistral fue la de facodinamia, que Jesús, hubieron que 400, 500 personas, no, casi 400 personas creo que hubo en facodinamia, ¿no? Yo creo que ahí Sí, explotó el Zoom. sí, ahí tengo que dar una actualización de eso, porque ya hay otras cosas que están pasando con los equipos de facomulsificación y Sí, las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías, sí. cada vez nos da más gusto. No, mire, primero a todos mis amigos peruanos, vengan a Medellín. Medellín está muy bueno, muy rico. Hay vuelos directos Lima-Medellín, están muy baratos. Y bueno, si quieren pasar por la clínica y visitarnos también, cirugía, bienvenidos. Y les hago un tour por toda la ciudad de la eterna primavera con muchísimo gusto también. Muchísimas gracias, voy a tomar la palabra. Bueno, este, quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Jaramillo, ya muy conocido por todos nosotros. Es un doctor, como habíamos hablado hace unos minutos, muy querido por los peruanos. Ya sabemos que es padre de muchos segmentólogos peruanos y me considero también una fiel seguidora de su Paco Challenge, que siempre da algún muy buen tip en lo que es a los que queremos tanto la cirugía de catarata. ¿Podemos presentar, Yuri, el video, por favor, de nuestro auspiciador hoy día, del Laboratorio Roca? Your entry into the Lumera world, the Zeiss Opni Lumera 300 for best-in-class visualization. Experience excellent Lumera optics. With the apochromatic optics, you can experience an exceptional view with high contrast and resolution. Benefit from exceptional illumination. The LED illumination technology BrightFlex allows you to adapt the brightness of the red reflex to your needs for brilliant detail recognition. Experience outstanding quality with superior optical and mechanical components that live up to the highest German engineering standards. And for specific requirements, benefit from the Zeiss Opni Lumera 300 advanced configuration with an integrated full HD camera, an independent assistance microscope, and the Zeiss ReSight 500 fundus viewing system. Experiencing best-in-class visualization with the Zeiss Opni Lumera 300. Muchísimas gracias a nuestro laboratorio auspiciador, el Laboratorio Roca. Voy a permitirme compartir pantalla para poder presentar hoy día al reconocido doctor Jorge Jaramillo. Bueno, hoy día vamos a tener una charla del doctor Jorge Jaramillo. Hoy día estamos parte de una de las sesiones de segunda edición de Norfaco. El doctor Jorge Jaramillo hizo su posgrado y fue jefe de residente del Hospital Elías Santana de República Dominicana. Es mentor de especialidad de cirugía de catarata con alta tecnología. También es, cirujano de tecnología avanzada de catarata del Centro Oftalmológico de Valencia, Venezuela. Es profesor ad honorem de residentes y fellows de oftalmología de diferentes universidades de Medellín en CLOFAM y profesor del Consejo Internacional de Oftalmología. Y es creador y fundador de Faco Challenge, que he confesado que soy fiel seguidora con todos los tips que siempre nos da. Y es gran parte y ponente de grandes cursos muy queridos como Faco Extrema, Hard Rock, entre otros. Queremos, por favor, que todos se inscriban. Se va a colocar en el chat para sortear los 2 libros de FacoShop con todos los asistentes. Invitarlos a nuestro Congreso Regional de Oftalmología que se realizará en la ciudad de Lima del 17 al 20 de agosto.
y pido por favor que apaguen sus micrófonos para que podamos asistir y entender toda la charla del doctor Jaramillo. Yo voy a estar pendiente en el chat. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación de nuestra sociedad. Para nosotros es un honor tenerlo como ponente por toda su trayectoria y tan explícito que es con sus charlas, tan didácticas. Muchísimas gracias, doctor. Uy, Harumi, muchísimas gracias por esa presentación tan bonita. De verdad que me emociona estar aquí compartiendo con ustedes. Y qué mérito que tiene toda esa gente que está conectada ahorita siendo un viernes a las 8 de la noche. Mira, buenísimo. De verdad que bueno, voy a tratar de condensar bastante la información para tampoco aburrirlos con una charla muy larga, pero que podamos compartir, hacer preguntas y dar quizás la experiencia personal en lo que ha sido Monovisión, mini Monovisión y qué estoy haciendo actualmente. Buenísimo ese libro que van a rifar ustedes de FacoShop. Yo aprendí a hacer shop con ese libro y es de David Chan. Y no sé si el libro trae los videos, pero Viene con un cuando yo CD. lo tuve, ¿tiene un CD? Ah, Sí. buenísimo, este es el CD. Mire, tienen que ver esos videos y son espectaculares. Enseña Quick Shop vertical de una forma muy fácil de aprender y shop horizontal también. Yo aprendí a hacer mi shop de hoy en día con ese libro que ustedes van a rifar, así que buenísimo, buenísimo eso. Entonces, bueno, un gran saludo a todos los colegas de Perú y a la Sociedad Peruana de Oftalmología por la gentil invitación. Entonces voy a compartir pantalla para que comencemos. Bueno, tengo que confesar a Harumi y a todos los presentes que yo prácticamente estaba olvidando la monovisión. ¿Y por qué digo eso? Porque me sentía bastante cómodo con los lentes multifocales difractivos desde hace 18 años. Y le había agarrado un gusto especial a estos lentes, pero cada vez que pongo más lentes multifocales difractivos, me voy acercando más otra vez a la monovisión. Y, por varias cosas. Lo primero es que estamos operando pacientes con catarata, ya con cirugías refractivas previas. Estamos operando pacientes con catarata, con más ojo seco que hace algunos años atrás. Ojos secos evaporativos, ojos secos, bueno, porque muchos de los pacientes pasan más de 4 o 6 horas frente a un computador, un dispositivo celular, tablet, o inclusive tienen trastornos del sueño. La pandemia nos hizo quizás alterar esos trastornos del sueño, estamos más estresados, hay más pacientes medicados con medicamentos psiquiátricos. Bueno, una serie de cosas que podemos pasar toda la noche dándole el porqué a esta nueva ola de ojo seco. Y pero definitivamente es eso. Mira, a medida que he puesto más lentes difractivos, que me siento bastante bien y tengo buenos resultados, me estoy acercando más de nuevo a la monovisión. Quizás no la monovisión clásica que muchos y durante muchos años utilizamos, ya sea con cirugía refractiva, corneal, o en este caso, que es el del día de hoy, de monovisión guiada por pseudofaquia, o sea, en cirugía de cristalino. Pero es que, como bien dijo Harumi al inicio, los lentes de rango extendido y el perfeccionamiento de este tipo de lentes de rango extendido, o yo preferiría también llamarlos monofocales plus, nos ha ayudado y nos ha acercado a hacer una monovisión más completa, en donde no arriesgamos ese rango de visión intermedia como si lo arriesgábamos antes haciendo la monovisión clásica, que más adelante la voy a explicar.
Solamente quería abrir con eso. Mientras más difractivos pongo, más me acerco de nuevo a un tipo moderno de monovisión. Es que, bueno, estos son algunos detalles como para hacer el contexto. El paciente actual de catarata tiene un mejor estatus de salud y viene creciendo mucho. Bueno, no es que viene creciendo más la cantidad de pacientes con catarata, es que viene creciendo la cantidad de personas que se quieren colocar el reemplazo del cristalino, que quieren un lente intraocular. Y muchos de ustedes, colegas, seguro que están viendo que ahora están haciendo más cirugías de cristalino que de córnea inclusive. ¿Por qué? Porque estamos viviendo mejor, porque los lentes intraoculares nos ofrecen un mejor rango de visión, queremos vivir una vida sin limitaciones. Ya casi que, como les dije, no esperamos a tener catarata para lograr una cirugía, sino que pues, simplemente con lograr nucleosclerosis y presbicia ya nos queremos operar y somos personas más activas a edades más altas. En general nos retiramos del trabajo hace algunos 20 años atrás, ya a los 50 estaba más que jubilado y ahorita, por ejemplo, mi papá tiene 74 años, una persona súper activa y sigue trabajando y sigue operando. Entonces, ya no es solo hablar de cirugía de catarata, sino cirugía del cristalino de forma refractiva. Esto es más de los gráficos, que cada año somos más y las expectativas de vida son más altas, y entonces estamos reinventando la tercera, la cuarta y la quinta edad. Bueno, es evidente que, claro, imagen en Latinoamérica estamos llenos de catarata también. Se dice que el 30%, la catarata es el 30% de las principales causas de deficiencia visual, pero fíjense esto, para el año 2020 ya se esperaba 1.4 billones de personas con presbicia en el mundo y las proyecciones al 2050 son 1.8 billones y ya van a ver que cada día vamos a operar personas más jóvenes para poder solventar esta molestia que es el tener que moverse mucho para adelante y para atrás con unas gafas frente a un computador. Entonces, pero también viene este dilema del cirujano, ok, pero ¿cómo hago para llevar un paciente con cataratas medianamente maduras y que tengan córnea clara después? Bueno, físicamente este es un dilema del día a día, pero con las técnicas de facomulsificación, los viscoelásticos, los instrumentos, lo hemos logrado. El lío ahora es calcular los lentes y saber con exactitud cuál es el rango de visión que va a tener el paciente. Tenemos una batería y una serie de exámenes que podemos hacer para poder simular los resultados de estos pacientes. Esto es más de lo que había dicho de vida óptima. Pero entonces, bueno, tenemos muchísimos tipos de lentes intraoculares. Nos estamos volviendo locos con todos los tipos de lentes. Que si los monofocales, asféricos y esféricos. Que si los asféricos tóricos, los que manejan aberraciones esféricas positivas en el centro de la óptica del lente, que se va haciendo una esfericidad negativa hacia la periferia, o lentes que tienen inducción de aberraciones que corrigen el coma, lentes difractivos para visión lejana, cercana e intermedia, que le siguen llamando trifocal, los lentes panfocales. Bueno, hay una serie de lentes, pero ¿de dónde escojo yo y cuál le puedo ofrecer? Porque los mejores exigen mucho, condiciones anatómicas supremamente buenas del ojo del paciente para que el lente difractivo panfocal tórico funcione bien, y también exige dinero de parte del paciente, porque son lentes supremamente costosos, y aquí en Colombia un lente difractivo panfocal tórico puede estar cerca de los 5 millones de pesos, que es un poco más de 1.100 o 1.200 dólares. No todos los pacientes pueden llegar a este tipo de lentes. Y también, bueno, era lo mismo que dije al inicio.
y estamos operando más pacientes con cirugía refractiva y más ojo seco. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer a mi paciente para tener buena visión lejana, buena visión intermedia y que tenga visión en todos los enfoques? Pero antes de entrar a esto, que ya les voy a hablar, les dejo este tip. A mí siempre me gusta en cualquier charla de facorefractiva o que tenga que ver con corrección refractiva desde el cristalino, este tip del doctor Carlos Argento, que en paz descanse, de Argentina, que es el borramiento del negro en medio o de black in the middle. Esto es muy bueno porque el paciente actualmente te exige que quiere quitarse las gafas y que ya tiene más de 50 años. Ya sabes que hay algo de nucleosclerosis, pero te refracta en el autorrefractorio de tu consultorio, te refracta -1. Y tú no sabes si ese -1, por ejemplo, esférico, es un -1 que viene con él desde toda la vida, o ese -1 es de una nucleosclerosis que está comenzando, por ejemplo. Simplemente la referencia del autorrefracto en este tipo de paciente de 55 años, que viene porque dice que no se siente ya muy cómodo con su gafas y que quiere ver una alternativa pseudofáquica porque su vecino se operó, y nosotros lo estamos recibiendo por primera vez. Es muy bueno tener una referencia si la miopización que tiene en sus ojos es por la nucleosclerosis o porque toda la vida fue miope de un ojo o de los dos ojos. Porque acuérdense que tenemos que aprovechar eso también para probar la monovisión en los pacientes. Si ustedes ven que haciendo un corte con el haz de luz de la lámpara de hendidura se consigue esa sombra negra como una línea en el medio del cristalino, no hay nucleosclerosis. No hay una densidad del núcleo en este paciente. Y como ven en la foto, por ejemplo, 3 y 4, ya se ha borrado el signo de negro en medio. Y ahí sí pudieran ustedes decir, sí, definitivamente aquí hay una nucleosclerosis y quizás esa miopización del paciente no es que la traía por su córnea, por la conjuntiva axial, sino que lo ha logrado gracias a la opacidad o el cambio en la dureza del cristalino. Es un lío actualmente, es todos los pacientes que enfrentamos porque no sabemos elegir el lente. No le podemos poner un monofocal simple que nos ayude, sino que fíjense, toda esta serie de cosas que tenemos que pensar también en cuanto a aberraciones ópticas en los pacientes. Y es que en la retina, en el punto focal, por ejemplo, en un lente difractivo, van a converger el punto focal de cerca, intermedia y lejana en un mismo punto. Si el paciente de paso tiene algo de astigmatismo no corregido, también el conoide de Storm se va a meter ahí, va a haber mayor confusión de los puntos focales de los anillos difractivos o de las zonas difractivas del lente multifocal intraocular. Sin agregar a esto también aberraciones esféricas que pueda tener el paciente, producto de cirugías refractivas previas, del coma, del TIL, del mismo lente. Entonces, tenemos que volver a los principios de la medicina, que es primero no hacer daño. Y claro que hace poco el objetivo de la cirugía catarata era restaurar solo la agudeza visual, pero ahora tenemos que llevar a este paciente a una mejor calidad de sensibilidad de contraste y que el potencial del foco a varias distancias sea muy bueno. Pero tenemos que elegir, no toda esta tecnología nos sirve para todos los pacientes, tenemos que elegir el adecuado para lograr buenos resultados. Esto fue un material que a última hora conseguí, que me pareció bueno que le tomen fotos si ustedes quieren también, porque es fundamental. Claro que hoy estamos hablando de monovisión, pero es fundamental mezclar las decisiones de monovisión con el aprovechamiento o no de las aberraciones del ojo del paciente, en este caso de la esfericidad o también de las aberraciones esféricas.
ya sean positivas o negativas. Fíjense que en el cuadro abajo, pues los primeros que están arriba, que están marcados en gris, simplemente es para lograr una metropía muy buena, con disminución de las aberraciones esféricas en el paciente, pero abajo, el renglón que está fuera del cuadro gris, fíjense que para lograr profundidad de foco en un paciente que tiene aberraciones esféricas positivas medias, digamos, si ponemos un lente esférico positivo o que dé aberraciones esféricas positivas, vamos como un SA60T de Alcon o como un B-Lens de Hanita, vamos a ayudar al paciente que tenga mayor profundidad de foco. Claro que si este mismo paciente le colocamos un lente esférico, lo que le vamos a dar es calidad de, de óptica, pero no le vamos a dar profundidad de foco. Entonces, inclusive en la monovisión tenemos que ligar estos conceptos de aumento de la profundidad de foco aprovechando las aberraciones esféricas positivas. Esto es un actor supremamente importante, no solo en multifocalidad pseudofáquica, sino también en monovisión pseudofáquica. El estudio de la pupila previa a la cirugía en los pacientes nos va a dar una idea de qué tanto provecho va a sacar este paciente del rango de visión. Vuelvo a ser enfático en esto, en la monovisión actual, la monovisión moderna, no importa que el paciente tenga 80 años o que tenga 50 años, la monovisión moderna tiene que incluir algo de visión intermedia. No podemos ser tan radicales como los conceptos aprendidos de hace muchos años en donde simplemente hacíamos una monovisión en donde poníamos a un paciente ya en -3, -250 inclusive, en el ojo no dominante y el otro ojo hemétrope, porque simplemente es un paciente que pierde estereopsia y es un paciente que logra solo visión cercana y muchas veces arriesgamos la visión intermedia. Los pacientes actuales necesitan su visión intermedia también. De hecho, nuestro rango o distancia de lectura con los dispositivos ha cambiado. Antes estábamos acostumbrados a manejar un buen rango de visión cercana entre 30 y 40 centímetros. Resulta ser que cada vez estamos más en los 45, inclusive a veces hasta 50 centímetros. La modernidad de nuestro trabajo y con los sistemas de computadoras, teléfonos y iPad. Una pupila muy pequeña, acuérdense, nos da una profundidad de foco muy buena y es por eso que podemos aprovechar un poco mejor en las personas de edad estas pupilas pequeñas también. Muchas veces no nos tenemos que poner a inventar tanto de dejar una monovisión tan dispareja entre la visión lejana y cercana, sino aprovechar. Si es un paciente inclusive hasta con 2.5 o 2 milímetros de pupilas pequeñas, un paciente muy ñoñoso, logran sentirse muy bien lejos y cerca. Personas que sí han sido miopes durante mucho tiempo, personas más bien jóvenes también, tienden a tener pupilas muy grandes y son pacientes muy exigentes, muy exigentes en la calidad visual, inclusive para lentes multifocales, intraoculares. En estos pacientes, los lentes monofocales plus o los lentes que manejan diferentes zonas de aberraciones esféricas positivas y negativas han venido a ser de gran ayuda y están dando la talla actualmente en personas, vuelvo repito, jóvenes o personas con pupilas fotópicas de 4 milímetros, 4.5 milímetros. Esto es un cuadrito del doctor David Flicker, un gran amigo de Costa Rica, el creador del Panacea, un calculador excelente que yo utilizo a diario, se lo recomiendo, es gratis. Esto es bueno tenerlo
para la toma de decisiones. No es solamente, y ya voy a hablar ahorita más adelante, de cuál es el target que le voy a dejar al ojo no dominante y al ojo dominante, sino es saber tener siempre a la mano y también siempre presente la esfericidad de la córnea y las aberraciones esféricas corneales, cómo pueden mezclarse con la decisión o con la toma de decisión del lente del paciente y la aberración esférica o la esfericidad que pueda tener el lente. ¿Multifocalidad es el futuro? Bueno, quizás no. Yo decía eso hasta hace poco, pero quizás no. Quizás estamos llegando a una serie de lentes que le cambiaremos el nombre, pero sí nos van a dar el enfoque en cualquier distancia sin necesidad de mover el lente. Es que podemos lograr con un lente esférico, un lente asférico, un tórico, un EDOF, o con los diferentes tipos de lentes difractivos multifocales, podemos siempre lograr cercana muy buena, intermedia muy buena y lejos muy buena, pero tenemos que volver a todo esto que les dije ahorita, de estudiar las aberraciones, a saber cómo influye el tamaño de la pupila en estos pacientes, el tipo de actividades, inclusive saber cuál es el estado de luminosidad en el ambiente donde va a trabajar el paciente o de dónde se va a permanecer. Entrando un poquito en materia, y esto no es tan complicado, es sencillo, ¿cómo nosotros podemos probar en el paciente que queremos hacer una monovisión? ¿Cómo podemos saber si lo va a tolerar o no lo va a tolerar? Una de las pruebas más utilizadas, aunque a mí yo particularmente les confieso que yo no hago prueba con lente de contacto, mi papá sí por muchos años lo hizo, hacía sus pruebas en lente de contacto en monovisión, pero sería probarle al paciente en el ojo no dominante, que ya voy a explicar cuáles son las técnicas para saber cuál es el dominante y el no dominante. En el no dominante, colocarle un lente de contacto que puede ir en el rango de una dioptría positiva o hasta 2 dioptrías. Esto le va a crear al paciente una idea de cómo podría estar viendo de cerca con el ojo no dominante y tener corregido del todo, por supuesto, el ojo dominante para lejos. Es muy subjetivo porque el paciente, el mismo uso del lente de contacto le empieza a fastidiar. No todos los pacientes toleran lente de contacto. Hay pacientes que ni siquiera se pueden colocar una gota en el ojo porque no son capaces de abrir por sí solos el ojo. Entonces hay que tener mucha paciencia y poder escoger cuál paciente podría ser candidato inclusive para la prueba de lente de contacto pensando en una cirugía de monovisión pseudofáquica. Nos da una idea bastante clara, pero hay muchos autores que no son muy partidarios de la prueba del lente de contacto para probar la monovisión. Si es un paciente que viene utilizando el lente de contacto desde hace muchos años como para el manejo de monovisión con lente de contacto y logra ver de lejos y de cerca y logró fusionar bien esa imagen en el cerebro, es un paciente que ya tú sabes que no va a tener problema y que no tienes que hacer muchas pruebas. Pero si es un paciente de primera vez y todo, yo no lo recomiendo mucho. De paso es que o tienes que tener caja de prueba en lente de contacto o hacerle comprar al paciente el lente de contacto, ponérselo y quitárselo tú muchas veces si el paciente nunca se ha colocado lente de contacto. Es una prueba que hay muchos que la recomiendan, pero hay otros que no son detractores de esto. La mejor prueba, yo creo que las más sencillas o las más baratas y rápidas las podemos hacer en el consultorio, las pruebas de dominancia ocular. Podemos, a su izquierda vemos un paciente que le estamos haciendo como una prueba de convergencia. Y cuando estemos realizando la prueba de convergencia, el ojo que se va como hacia exoforia, hacia una exoforia, sería el ojo dominante y el otro ojo sería el no dominante. O le preguntan, o si tienen
una cámara de fotos en el consultorio, los gringos tienen muchos caleidoscopios, los que hacen monovisión en su consultorio, le dicen al paciente, vea a través de esto, sin decirle si el ojo derecho o el izquierdo. El ojo que escoja el paciente para ver el caleidoscopio o para ver a través de la cámara fotográfica es el ojo dominante. Pero las más sencillas son la prueba de Dolman, en donde cogemos una hoja de papel, puede ser, le abrimos un agujero digamos, de un diámetro de unos 5 centímetros y le decimos al paciente que coloque frente a él, con las dos manos extendidas y con los dos ojos abiertos, este papel con ese agujero en medio. Prendemos nuestro proyector o la lámina del optotipo a 6 metros y le decimos por ahí a digamos, un octotipo de un 2040, un 2050, uno solo, le decimos que trate de colocarlo con los dos ojos abiertos por el medio de ese círculo. Y luego nosotros podemos ocluir un ojo y el otro del paciente sin mover los brazos, por supuesto, y él nos va a decir, en ese momento que ocluyamos un ojo o el otro, con cuál de los dos todavía logra ver la letra o el punto que hayamos puesto a la lejanía a través del agujero. Con el ojo que nos diga que tiene la visión de esa imagen, entonces ese sería el ojo dominante. El test de Miles es lo mismo, pero utilizando nuestras manos, las extendemos al frente con los dos ojos abiertos, escogemos un punto de referencia más de 6 metros, igual le decimos al paciente que cierre un ojo u otro, o mejor nosotros lo ocluimos, y que nos diga con cuál de los dos ojos se mantiene la imagen en el centro de este espacio que creamos con las manos, que sería, el ejemplo sería parecido a lo que tienen ustedes en este momento. Y hay otro test que es el HELP test, que se corrige uno de los dos ojos, en este caso el dominante, se corrige del todo para lejos y el ojo izquierdo vamos colocando dioptrías positivas de más 1, más 1,50, más o menos entre más 1 más 1,50 y en el no dominante, y simplemente esto es para ver qué tanto el paciente tolera el fusionar pues su visión binocular lejana a pesar de que el ojo no dominante esté con visión borrosa. Esto es como el test de Fogging. Entonces aquí si el paciente se le ocluye el no dominante, perdón, se le pone el más 1, más 2 en el ojo no dominante y dice que no tolera bien la visión lejana, entonces es un paciente que le cuesta, digamos que la suma de las dos visiones, la lejana y la cercana, le cuesta interpretarlo y sentirse cómodo con los dos ojos abiertos manejando la visión lejana. Si el paciente le pone el más 1, más 1,50, y a pesar de que se le haga la visión muy borrosa en el no dominante, todavía se siente bien con los dos ojos abiertos y que logra ver bien, es un paciente que logra mantener esa monovisión, ¿no? Ojo, aquí no, el paciente no le estoy probando visión de cerca en el ojo izquierdo, que se entienda esto, simplemente le estoy haciendo visión borrosa en el ojo no dominante. Las personas que toleran más la monovisión pseudofáquica son las damas, más que los caballeros. Y yo al menos en mi práctica privada he visto que las damas o caballeros que tengan muchas actividades de escritorio o de visión cerca, lejos, intermedia, y que han podido manejar también un progresivo, son personas que pueden ser candidatas también para el manejo de monovisión pseudofáquica, igual que los que han utilizado monovisión con lente de contacto. Este es el nomograma de Goldberg, en donde según la edad se proponía el equivalente esférico que deberíamos dejar para el ojo lector.
Para una persona de 40 años, 1.25, para una persona de 60 años, 2.25. Yo realmente no lo utilizo así, sino que yo, digamos que catalogo a todos mis pacientes, no importa la edad, como personas que necesitan visión de cerca, pero también el rango extendido de visión intermedia. Entonces, yo soy partidario siempre, si voy a hacer monovisión pseudofáquica con un lente normal, sencillo, esférico, como un SA60T o un esférico IQ, no más de 1.25 le coloco yo. Quizás si es un paciente de más de 75 años que no va a hacer más nada que estar tranquilo en la casa, salir a pasear de vez en cuando, caminando, ver muchas cosas de cerca, sí me animo a subirle un poco al target negativo y lo llevo hasta 2 dioptrías, pero no más de 2 dioptrías. Como les dije al inicio de la charla, yo esos conceptos de -3 o -250, no soy partidario ya. Yo de verdad que he tenido pacientes en donde al inicio de mi carrera probé monovisión con talla entre 2.53 y terrible, todavía los pacientes se acuerdan de mí. Y definitivamente me di cuenta que el mejor rango para el ojo lector es entre 1.25 máximo 1.50. Si todos los test de monovisión de dominancia fueron aceptados por el paciente y si el paciente entiende de qué se trata la monovisión. Esto es otra cosa bien importante. Nosotros tenemos que ser muy claros con el paciente. Si con uno multifocal les explicamos todo lo que va a ver y todo lo que va a sentir con monovisión pseudofáquica, también mucho tiempo de sillón, porque los pacientes siempre están creyendo que nosotros tenemos una varita mágica que le vamos a solucionar todas las distancias y cuando cierren un ojo y vean que toda la visión lejana está muy borrosa, se van a quejar. Un paciente de monovisión pseudofáquica no lo podemos tomar a la ligera. Sí se puede hacer y es muy fácil porque es más económico para el paciente, es más fácil para nosotros, tenemos que pensar menos quizás a veces en la selección del lente versus un lente multifocal, por ejemplo, pero no, inclusive yo le tengo un consentimiento informado a mis pacientes de monovisión para que sepan todo lo que arrastra el ya tener un ojo para cerca y otro para lejos, a pesar de que le haya dado buena intermedia. Mi elección de monovisión actual, ¿cómo la hago? Depende, como les dije, si es un lente esférico o un lente aférico, según las aberraciones esféricas que tenga el paciente, positivas o negativas. Recuerden que actualmente hay muchos pacientes con cirugía refractiva y que el cambio, por ejemplo, en un láser hipermetrópico, es una córnea que pudiera ser como una córnea multifocal muchas veces, dependiendo del tamaño de la pupila. Si tiene una pupila muy grande, es una córnea que puede, con buena luz, darle buena visión de cerca. Si es una pupila muy pequeña, si es una pupila muy pequeña, le da visión de cerca. Si es una pupila grande, en un láser hipermetrópico se va a sentir un poco más confuso, pero quizás en algunos pacientes, dependiendo del perfil asférico y de las aberraciones esféricas, pueden lograr visión de cerca. Los pacientes miopes ya operados con láser miópico, es un poco más difícil jugar con esos resultados de la topografía corneal a favor, o sea, poner también a la córnea a trabajar a favor de esta monovisión. Entonces, hay que ver las aberraciones, pero generalmente yo busco un target, como les dije, no más de 1.25 de target negativo para el ojo no dominante. A veces se me ha pasado un poquito y llega a 1.50, pero con toda responsabilidad en mis pacientes yo no me siento cómodo en colocarle o dejarlo en -1.50 o 2 dioptrías en el ojo no dominante.
Como les dije, depende del tamaño de la pupila, de la cirugía refractiva previa, de si utilizó lente de contacto antes, y si es mayor de 70 años y tiene o no catarata. Porque a veces tú le quitas la catarata y resulta ser que no tenía opacidad, pero sí tenía color. Y ese color le estaba ayudando al paciente a leer. Y esa miopía con la que venía acostumbrado, que le generaba el color de la catarata, no va a ser la misma miopía que tú le vas a dejar en el ojo no dominante. Ahí es cuando me acerco yo a subir un poquito a 1.50 o en algunos pacientes 1.75 de target negativo. Si el paciente venía ya con esa catarata sin opacidad, sino solamente con color, en donde estaba acostumbrado a la miopización que le daba eso, sería un caso a estudiar también, porque a veces lo corriges del todo y lo pones en métrope y no le gusta. Ellos quieren volver a tener la miopía que tenía con su catarata. Y los astigmatismos es otra cosa que juega mucho en la decisión de cómo manejar estos pacientes de monovisión. Generalmente yo dejo bien hipocorregido los pacientes que tienen astigmatismo en contra de la regla, cuando ya mayores de 60 años. Si tiene astigmatismo en contra de la regla, no busquen corregírselo del todo. Generalmente lo que yo hago es que el dominante lo corrijo más o menos 1/3 del astigmatismo que tiene el paciente, siempre que sea al menos de 2 dioptrías. O sea que busco corregir nada más de ese astigmatismo 0.75 y lo dejo hipocorregido, pero corrigiendo solamente 1/3 del astigmatismo del ojo dominante. El ojo no dominante, o no corrijo el astigmatismo en contra de la regla, o si es mayor de 2 dioptrías, bueno, busco corregir algo, pero siempre juego a que si el paciente tiene, por ejemplo, un astigmatismo de 1.50, 1.75 en contra de la regla, yo trato de dejárselo. No se imaginan cómo los pacientes logran tan buena visión de cerca y un rango de visión intermedia excelente en ese tipo de casos. Los lentes tóricos monofocales, por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. Yo con lentes multifocales tóricos, cuando la dioptría a corregir es por encima de 2.50 dioptrías de astigmatismo, 3.50, 4 dioptrías, yo prefiero colocarle un monofocal tórico que colocarle un multifocal tórico. ¿Por qué? Porque el multifocal tórico, si bien es un lente excelente y lo hemos colocado muy bien en el eje que teníamos que dejarlo, hicimos un estudio topográfico muy bueno, no había cirugías refractivas previas. A pesar de que haya quedado bien, el paciente con astigmatismos elevados se confunde con un multifocal tórico. No logra tener una buena agudeza visual lejana, intermedia y cercana. Digo dioptrías de 4 dioptrías de astigmatismo. Y un paciente que dice, sí, doctor, yo me siento mejor de como usted me encontró antes de la cirugía, pero no llego a ver bien. Y es por lo que le había puesto el esquema antes, y me devuelvo rápidamente de lo que sucede en la retina. O sea, es un carnaval de cosas que están ocurriendo. Los 2 puntos focales, perdón, los 3 o 4 puntos focales de los anillos difractivos, más todo el conoide gestor del astigmatismo, más las aberraciones que pueda tener de ojo seco, tilt. Entonces yo me voy por algo sencillo en estos pacientes con astigmatismo altos. No le coloco multifocal tórico, sino que prefiero un monofocal tórico. Si el paciente tiene, vuelvo y repito, más de 2 dioptrías a corregir y me da un T3, un T4, yo prefiero colocarle un IQ tórico, por ejemplo, y me logran tener buena visión lejana y se impresionan, pero estos pacientes con toricidades altas
en monofocales logran tener un rango extendido bastante parecido a un lente de rango extendido o un lente monofocal plus. Vuelvo para no confundirlo. Un monofocal tórico que maneja 2 dioptrías, 3 dioptrías, 4 dioptrías, astigmatismo de corrección. Los pacientes logran tener buena visión lejana y buena visión intermedia. Y si usted le maneja en el ojo no dominante algo de monovisión, miopizando el target de este IQ tórico a por lo menos 0,75, una dioptría de target miópico, son pacientes que se sienten muy contentos. Pero fíjense cómo hay que hacer todo un análisis para tomar la decisión. Por ejemplo, yo actualmente con el Vivity de Alcon, que sería como un rango extendido, me ha ido muy bien y los pacientes logran una visión extremadamente buena de lejos, extremadamente buena de visión intermedia y se sorprenderían con lo que logran de cerca. En general, más del 80% de mis pacientes con Vivity logran de cerca un J2 muy bueno y con buena luz, por supuesto, que llegan algunos de ellos al J1, pero con el J2 se quedan supremamente contentos. Y yo elijo el dominante, más o menos un target de 0,15 o el primer negativo, y el no dominante para Vivity lo llevo a 0,50 o 0,75, no más de un target negativo de 0,70. Esa es mi monovisión que hago con el lente Vivity de Alcon. Con el iHands, la verdad es que no he tenido tantísima experiencia como quizás muchos de ustedes en Perú o los amigos en Argentina. Es un lente de Johnson & Johnson también muy bueno. Lo que he hecho bajo recomendación de los amigos que sí están colocando mucho este lente es llevar el ojo dominante a un target hemétrope y el no dominante a -1. No consigo tanta satisfacción del paciente, o al menos hasta ahora, como con lo que he conseguido con el Vivity de Alcon, hablando de lentes de rango extendido. Yo estuve colocando mucho tiempo también los Symphony. La verdad es que es un lente muy bueno, pero no me siento muy cómodo con ese tipo de lente y lo que el paciente en mi consultorio me exige, me demanda de calidad de visión. Y la multiplicación de los pacientes que yo he tenido con el Vivity es espectacular. Y soy un doctor que le gusta mucho los difractivos de diferentes casas. Me gustan mucho los Physiol, me gusta mucho los lentes full range de Hanita, me gusta mucho los Panoptics. Sí coloco lentes trifocales o lentes panfocales, pero con este Vivity, la diferencia que he tenido con los pacientes es que ya no hay casi quejas de halos en la noche. Ojo, todos los lentes, todos pueden generar halos, pero ¿por qué generan halos? No necesariamente por los anillos difractivos, sino que el defocus, las aberraciones ópticas, cuando llegan a la retina, sufren una dispersión de la luz, que podemos verla también, por ejemplo, en un aberrómetro PD en el PSF, que genera la impresión de halos. No siempre los halos son solamente lentes multifocales difractivos. No, tienen que tener eso también en la mente. Hasta un IQ tórico, el paciente puede referirte a halos. Quizás no en mayor grado como un lente difractivo, pero sí te lo puede referir. He tenido, y confieso, pacientes con Vivity con halos. No, digamos, de cada 50 pacientes, por ahí 3 te lo pueden manifestar, pero no son todos. Y se siente, de verdad que uno siente el paciente más cómodo con la visión que con un difractivo.
aunque los panfocales dan excelente visión de cerca y de lejos, e intermedia. Y bueno, he tenido recientemente una experiencia bastante, uy, esto está mal, yo voy a cambiar aquí porque después me reclaman. Este lente es un lente japonés, el lente Joya, de la casa Joya. Se llama Vivinex, no es Vivity como el de Alcon, sino Vivinex. Es un lente de acrílico hidrofóbico del mismo material prácticamente idéntico que el Clarion de Alcon, que no tiene casi glistening. Este lente es maravilloso, es muy bueno, se maneja como un monofocal plus, digamos. No tiene tan buena intermedia y cercana quizás como un Vivity, pero los pacientes con cirugías refractivas previas o que tienen algo a nivel corneal que puede inducir coma o ángulos alfa amplios, los pacientes toleran este lente muy bien. El manejo de las aberraciones esféricas positivas y del coma en el área central del lente es una cosa de locos. Hay que ponerle mucha lupa a esta compañía japonesa, Joya, porque yo creo que empieza a entrar en el mercado americano y latinoamericano y va a dar mucho que hablar. Hay que ponerle cuidado. Son lentes supremamente estables en la bolsa capsular, vienen con inyector, o sea, ya integrados en el inyector, son muy amigables. Actualmente los estoy probando y he tenido resultados muy buenos en el dominante con un target de 0.15 y en el no dominante 0.75, una dioptría, le estoy dejando una dioptría. Diferente a lo que a mi elección en Vivity, por ejemplo, que no paso de 0.50 o 0.65 en el no dominante. En el Joya, parecido a lo que hacía en el Light Hands, le estoy dejando una dioptría y me logran ver de cerca bastante bien, un J2 y la visión intermedia muy buena, y en especial en el computador. No sé si es algo subjetivo también, pero le estoy diciendo a los pacientes que es un lente como el Toyota, como es japonés, y todo lo japonés asociado a lentes o a cuestiones de buena calidad. Y al final de la cirugía les entrego a los pacientes el carnet de la cirugía y el manual que trae el lente, que viene en japonés. No son capaces de leerlo, pero eso ayuda como meternos en la psique del paciente y a alentarlo a que el lente que se acaba de poner es maravilloso. Y la verdad no he tenido quejas, los pacientes han estado bien contentos. Los efectos secundarios de una monovisión tradicional, diría yo, o también en algunos casos una mini monovisión quizás mal diseñada. Lo primero es que hay disminución de la sensibilidad del contraste, hay cambios o dudas en la estereopsis lejana. Por supuesto que si es una monovisión tradicional, hay disminución de la visión binocular lejana y profundidad de foco. Y a algunos pacientes la monovisión puede descompensar un estrabismo que tenga latente el paciente. Voy a abrir aquí la cámara. Para ya están ahí todavía, me han aguantado. Excelente charla. Mira, fueron buenísimos. yo necesito que todos los que estén escuchando no vean esto como la facodinamia. Sabes que la facodinamia es como también la neurooftalmología, que todo el mundo le tiene susto, que todo el mundo le tiene miedo, ya, y me toca estudiar otra vez. Es apasionante cuando comienzas a leer poquito a poco, otra vez, al menos las viejas escuelas, yo que me incluyo, otra vez leer bien las aberraciones de nuestro ojo, sea corneales o sean inducidas por lentes intraoculares. El saber entender la felicidad, de cómo cambia una cirugía hipermetrópica o miópica, cómo cambia las aberraciones esféricas con respecto a la pupila, porque, por ejemplo, nosotros no podemos
valorar una aberración esférica en un paciente corneal, guiándonos solamente porque el Pentacam siempre está a 4.5 milímetros de target, de pupila, ¿no? Nosotros deberíamos al menos simularlo a la pupila real que tiene este paciente, si es que tiene 3 milímetros, si es que tiene 2.5. Y un implemento muy bueno, un aparato muy bueno para jugar con eso es el OPD de Nidec. Es buenísimo porque tú le cambias el tamaño de pupila y empiezas a ver dónde aparecen todas esas aberraciones. Es complicado y se nos va a complicar más. Yo creo que Harumi también tú lo has sentido con esto de monofocales tóricos, aféricos y esféricos, monofocales plus, lentes de rango extendido y toda la variedad de difractivos de adiciones altas y bajas, o sea, los que llaman ahora bifocales, trifocales y panfocales. Tenemos la cabeza así que nos hace así. Mi fellow actualmente no, casi que se pone así a llorar todos los días porque me hace algunos cálculos de lente para practicar, ¿no? Y yo se los corrijo y muchos se los voy cambiando y me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me vuelve a cambiar esto? No, es que mira la pupila del paciente, mira el ángulo alfa del paciente, mira la fericidad corneal del paciente, mira la edad del paciente, mira lo que puede pagar el paciente. O sea, es que no puedo a veces, y yo creo que allá pasa en el Perú también, sí, muy maravilloso que hice el cálculo perfecto y creemos que un multifocal tórico nos va a quedar muy bien y el paciente no lo puede costear. Entonces tenemos que pensar, bueno, vamos a hacerle monofocalidad, pero ¿con qué? ¿Con un esférico o con un esférico? ¿Le corregimos ese astigmatismo en contra de la regla, sí o no? Entonces, y lo que le quiero decir a todos los muchachos ahorita es que se va a poner peor. Se va a poner peor la decisión de lentes intraoculares hasta que llegue un equipo super ultra wow que intraoperatoriamente nos haga todos los cálculos de aberraciones y nos diseñe el lente intraoperatoriamente, que probablemente eso va a llegar en un futuro. Porque fíjate que ya tenemos aberrómetros intraoperatorios, tenemos OCT intraoperatorio y quizás van a venir maquinitas integradas al FACO que con el manejo de algunas especies de acrílicos van a diseñar el lente para el momento. Puede ser. Yo no sé. Y quise hacerte un resumen de todo esto y como abrir esa cosita que le pica a uno en la cabeza de leer a todos ustedes que se interesen como leer un poquito más de monofocalidad, minivisión, perdón, de monovisión y minivisión, monovisión, porque no es tan fácil, no es tan fácil como antes hacíamos monovisión convencional. El detalle, ¿no? De cuándo escoger una monovisión, ¿no? Se habla que la peor pesadilla para colocar un lente multifocal, ¿no? Es explantarlo, ¿no? Saber que en un futuro vamos a poder explantar un multifocal es la pesadilla para el cirujano de catarata, ¿no? Y lo peor que te puede pasar con un lente de rango extendido es de que se comporte como un monofocal. También está el detalle de los lentes intraoculares premium son para ojos premium, ¿no? Que entre comillas sea lo más sanito posible y la opción, ¿no? De los lentes intraoculares EDOF o de rango extendido nos permite eso, ¿no? Nos permite, porque como estaba comentando usted, doctor, ¿no? Tenemos una población diferente, ¿no? Ya no tenemos de que la cirugía catarata ya se ha vuelto una cirugía refractiva, porque estamos hablando que el paciente de 70, 75, 80 años están con un celular, están con una tableta, están conduciendo los taxistas y tienen estas plataformas de los mapas, ¿no? Entonces, nuestros pacientes sí nos van a exigir. Con el tema de las aberraciones, ¿no? Tenemos los lentes intraoculares de rango extendido, los acrílicos hidrofílicos, los hidrofóbicos. Sabemos que los hidrofílicos van a tener una relación con el AVE y la aberración cromática.
¿cuál es el que usted prefiere? ¿No? Los EDOF acrílico hidrofílico con relación con el AVE y la aberración cromática, o los acrílicos hidrofóbicos. Sé que es un dilema importante, ¿no? Es una discusión importante que siempre va a haber el tema del AVE y las ventajas de los hidrofílicos y las desventajas de los hidrofílicos, ¿no? ¿Cuál es el que prefiere? Bueno, vamos a hablar aquí en familia. Y para esto yo creo que me falta una cerveza para poder hablar de esto bien. Pero me ha ido tan, pero tan bien con los hidrofóbicos de rango extendido que no me animo a probar otro, aunque los probé. Con manejo de aberraciones cromáticas y recién estuve hablando con Aicamed en el Congreso de Facocaribe ahorita en Barranquilla, que él dio una presentación de los lentes de Johnson y el manejo de esas aberraciones cromáticas, pero yo le decía, claro que pueden influir en la calidad de la visión lejana del paciente y ponerlos a favor de aumentar el rango extendido, pero ¿cómo lo valoras tú? ¿Cómo lo valoras si realmente estamos corrigiendo esas aberraciones cromáticas o no? Es difícil el paciente caer mucho en esa subjetividad, es difícil. Yo soy de los cirujanos que se va más por el 20-20 happy, y si estoy consiguiéndolo y tengo cada día menos quejas de los pacientes y menos visitas a mi consultorio de los pacientes y más referencias de pacientes nuevos, yo no cambio mucho y me quedo tranquilito con lo que voy utilizando, y la verdad es que con los hidrofóbicos de rango extendido me va bien y no estoy metiéndome con lentes que manejen más las aberraciones cromáticas, no. Eso es particularmente lo que estoy haciendo, pero escucho, por ejemplo, amigos como Ernesto Otero en Bogotá, el mismo Gerardo Valvecchia en Argentina, el mismo Aicamed, están colocando de todo, pero colocan mucho de lentes que también manejan aberraciones cromáticas y les está yendo muy bien. Al final, yo creo que nos toca a cada cirujano de catarata probar, entender la tecnología que estamos implantando, entender quién es el paciente que tenemos al frente, sus aberraciones ópticas, la exigencia de calidad visual, y nosotros mismos ir construyendo nuestro menú de ofrecimiento de tecnología en lentes intraoculares para los pacientes. Me parece que es chévere, me parece que es muy bueno también corregir las aberraciones cromáticas, pero con los resultados que yo tengo, no me estoy moviendo mucho, muy lejos a los lentes intraoculares que yo les coloqué ahorita en la presentación. Como les dije, recientemente estoy probando los lentes de la casa Joya, que es japonesa, que tiene bastante respeto en todo el continente asiático, y si esa gente que son tantas los pone y tiene tan buenos resultados, tiene que ser por algo. Coloco mucho Alcon, digamos que por tradición y por exigencia de los compromisos económicos que la clínica ha hecho para comprar equipos de facomulsificación. Digamos que yo ya sé cómo un lente de Alcon me va a funcionar, sea un esférico, sea un aférico, sea un tórico, sea un multifocal. Estoy probando ahorita muchos lentes también israelíes, me gustan mucho, y fíjate que son hidrofílicos, de la compañía Hanita, me está dando muy buenos resultados. Y digamos que de los que coloco por ahí un 3% serían, sí, 2 o 3% serían Johnson. No me he sentido muy cómodo, y por experiencias personales, con el lente Synergy,
no me sentía del todo cómodo, me devolví a, a, a los Panoptics y al Vivity. Pero sabes que también he puesto lentes Rainer, y que también es de muy buena calidad y todo. Pero les vengo a decir algo. ¿Saben qué? A todos los muchachos que están escuchando, los residentes y fellows, hay lentes muy buenos que están dando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando los llevan a un autorrefracto, el lente refracta una dioptría o dos dioptrías negativo, a pesar que el paciente está en métrope de lejos y de cerca. La construcción de los anillos difractivos en estos lentes es al revés de lo tradicional, digamos así, y genera un error refractivo ficticio en el autorrefracto. Me animé a poner estos lentes porque la calidad, los controles de calidad de esta compañía es muy bueno, tanto de Hanita o de Rainer. Pero he dejado de utilizarlos por simplemente de que si este paciente, por ejemplo, tiene un ojo seco y no se siente bien con el lente que le implanté y visita otro amigo, otro colega, puede suceder, o inclusive a un optómetra, puede suceder que este optómetra o este colega no entienda o no sepa qué multifocal le coloqué. Y cuando le pase por el autorrefracto de consultorio, que lo vea de -1 o hasta 2 dioptrías 50 negativo, le diga, es que a ti te calcularon mal el lente. No viste que a ti te pusieron mal ese lente, porque debería ser emétrope. Y mira, estás negativo, por eso es que tú no ves bien. Venga, vamos a hacerle un explante de lente y le vamos a poner el lente que yo coloco, sabiendo que el paciente tiene buena agudeza visual lejana, que en ese momento está con algo de visión borrosa, pero es por el ojo seco, y que logra tener buena visión de cerca. Entonces tengan cuidado con toda esta tecnología que viene llegando también, de los diseños de lente que inducen falsamente una refracción negativa de hasta 2 dioptrías en los autorrefractos. Son personas que tienen muy buena agudeza visual lejana y cercana, pero que en el autorrefracto les va a refractar negativo y aún así siguen estando emétropes. Muchos colegas optómetras aquí en Medellín nos han ido ayudando, y digamos que a veces cuando queremos refractar a estos pacientes simplemente los referimos al optómetra de la clínica, les hacen la refracción con esquiascopía y todo, y nos confirman cuál es la refracción real y bueno, también con el subjetivo de estos pacientes. Hay que estudiar mucho, hay que valorar bien lo que nos llega, no todo nos sirve. Tenemos que ir sabiendo cómo decidir en nuestra práctica privada, en nuestra técnica quirúrgica y en nuestras capacidades de abordar estos pacientes premium, que yo prefiero no decirle premium, a mí todos los pacientes son premium, sino pacientes de un rango de exigencia un poco más elevado. Tenemos que saber hasta dónde nosotros mismos podemos llegar. Anímese a leer un poco más, a preguntarle mucho a los laboratorios la verdad acerca de los lentes, pero lo mejor que pueden hacer si se están animando a entrar en todo este mundo de minimonovisión, de lentes monofocales plus, difractivos, de lentes de rango extendido, es escribir en los chats o en los foros de las diferentes asociaciones, ya sea ASCAR, ya sea ALAXA o FACOEXTREMA o FACOELCHE. Primero porque es gratis y segundo porque en cuestión de segundos tienes por lo menos a 40 o 50 colegas dándote respuesta a tu inquietud o a tu pregunta. Y eso lo hago yo. Yo le escribo mucho a mis colegas, a mis amigos por los chats y le pregunto, mire, tengo este paciente, ¿ustedes qué me sugieren? Yo no he utilizado este lente. Y te empiezan a decir, no, Jorge, déjale un target negativo de -20, -30.
no combine esos dos lentes que no funcionan. Entonces, lo mejor es preguntarle a personas que ya hayan tenido experiencia con estos lentes nuevos e ir probando poco a poco. Claro que no puede empezar del anonimato al desprestigio en un solo paso. No se arriesguen a corregir, por ejemplo, con un tórico, toricidades elevadas de -7, -8, -9. Pregunten primero qué lentes hay, pregunten primero qué estrategia harían, vean bien la topografía. O no se vayan como locos al inicio a corregir multifocalidad con un lente multifocal no tórico. Y resulta ser que si el paciente tiene al menos una dioptría de toricidad y usted no se la corrige, es un paciente que se va a sentir incómodo. Vayan al inicio con calma, escogiendo bien sus pacientes. Si ese paciente ustedes tienen dudas en qué resultado ustedes le van a ofrecer, no lo operen ahorita, opérenlo en un año. Y le dicen, mira, tú estás muy joven, realmente tú todavía estás muy joven, tu ojo va a cambiar, esperemos que las condiciones estén dadas, nos vemos en un año, y probablemente en un año o usted tiene más experiencia para ofrecerle buenos resultados al paciente, o han llegado lentes mejores que en este paciente que usted tenía las dudas podían resolver más eh, y ayudarle en sus resultados. ¿Están Tenemos, todavía ahí? Ok. sí, tenemos una pregunta, dice, para cirugía de catarata con cirugía refractiva antiguas, dice, o sea que se realizó con punta de diamante, ¿tiene alguna recomendación o preferencia del tipo de Sí, lente o monovisión y técnica de biometría para el cálculo de lente? bueno, en pacientes con queratotomía radial es un lío porque dependiendo de los cortes, de la cantidad de cortes que tenga la córnea, ustedes saben que ese tipo de pacientes, uno dice en la consulta, el paciente desayuna con una refracción, almuerza con otra refracción y cena con otra refracción. Es una córnea que puede ser inestable durante el día por los cambios de presión intraocular inclusive. Primero que no les pongo multifocal a pacientes con queratotomías radiales. Oye, me he arriesgado a pacientes con 4 cortes y que tienen cones muy estables, que yo sé que les he hecho biometría y topografía al menos 2 o 3 veces y ha estado bastante estable. Me he arriesgado a ponerle multifocales difractivos. Algunos me han quedado bien, otros me han quedado fatal. Últimamente les estoy colocando el Vivity, pero igual, tengo fluctuaciones de visión. Yo los opero si realmente el conteo endotelial está empezando a bajar y ya un paciente que ya por ahí 1800 células, 2000, 1800 células. Si es un paciente que realmente me manifiesta que está cansadísimo de las gafas, pero se lo digo saludándolo y despidiéndolo del consultorio. No sé cuáles van a ser tus resultados. Inclusive nosotros aquí en la clínica que tenemos el HORA, el aberrómetro intraoperatorio, es una locura porque hacemos muy juicioso y yo hago los cálculos por panacea, colocando cara anterior y cara posterior de la córnea, pues curvatura de cara anterior y posterior por Pentacam, lo coloco en el panacea y me parece que yo tengo muy buenos resultados con el calculador panacea. A pesar de que le hago un panacea muy bueno y que sé cuál es el lente que le voy a poner, en el momento de la cirugía he podido ver pacientes que le he escogido 20 dioptrías en el panacea y cuando voy intraoperatorio me pide 22, 23 dioptrías con 1 hora. Y cambio lente según lo que me dice el hora y me devuelvo, o sea, la semana postoperatorio tengo un paciente con una sorpresa refractiva que hubiese evitado colocándole el lente que yo había calculado en el panacea. Entonces, fíjate que inclusive teniendo la mejor tecnología actual
como averrómetro intraoperatorio en los pacientes con queratotomía radial es una ruleta. Uno no tiene una idea clara. En general, ahorita me estoy arriesgando a poner lentes de rango extendido. No me gusta hacer cirugía binocular ni en este paciente ni en ningún tipo por varias cosas. Primero, binocular digo el mismo día, ¿no? Porque primero tengo el riesgo de que puedan tener, Dios no lo quiera, una endoftalmitis y hasta ahí llego. Pero lo mejor es que yo hago un ojo primero y luego al menos a la semana opero el otro para poder saber cuál es la refracción del paciente y así compensar o jugar cualquier cambio refractivo que pueda tener con el segundo ojo. Y no tengo una estrategia realmente clara y te soy bien sincero con pacientes con queratotomía radial, más allá de hablarle bien al paciente y explicarle cuáles pueden ser los resultados, que son inciertos, y que aunque se arrodilla a pedirme multifocalidad, no se lo ofrezco. A veces sí corrijo y inclusive en pacientes tanto de queratotomía radial o de queratocono o de trasplante de córnea, sí soy muy animado a colocar tóricos. Y me ha ido bastante bien. Se corrige la toricidad, a veces en la queratotomía radial fluctúa mucho la esfera, pero al menos la toricidad se lo voy ayudando ahí, solventando. Con mucho gusto y les puedo hacer una revisión acerca de cálculo de lente en queratotomía radial y les mando algún resumen que consiga, al menos yo no invento mucho y solamente los calculo por panacea, pido Pentacam para tener cara anterior y posterior de la córnea, pero les digo a los pacientes, usted se va a despertar con un tipo de visión, va a almorzar con otro tipo de visión y va a cenar con otro tipo de visión. Usted tiene que tener eso claro. O sea, que la independencia de gafas es muy difícil lograrla. Muy aparte de los costos, ¿no? Sí o sí la primera opción entre mini monovisión o monovisión moderada, ¿no? Versus un lente intraocular de rango extendido. Siempre primera opción, rango extendido. Ahorita sí estoy feliz con el Vivity, la verdad. Y eso que yo no soy speaker de Alcon ni nada, pero inclusive ya tengo operado a dos primos míos, uno de 46 años y otro de 48, con Vivity y haciendo el target que les estaba explicando de menos 0,15 en el dominante y menos 0,50 en el no dominante y están excesivamente felices. Me logran ver un 20/20 muy nítido, muy claro. Me atrevería a decir que casi el 20, bueno, no, 20/15, uno solo ahí, pero yo no sé si fue que se aprendió los números, pero sí estoy seguro que el 20/20 sí lo lograron los dos, que son personas jóvenes, 48 y 46 años, eran hipermétropes de 0,75, un poquito nada más, pero sí tenían mucha presbicia, ya estaban utilizando cada uno por ahí más 1,25 y más 1,50 y no les gustaba, no querían gafas, y logré llevarlos a J1 y a una visión intermedia que están felices trabajando, no tengo ni una sola queja de esos dos familiares, vamos a decirlo así. Y yo comencé colocando los Vivity en pacientes mayores de 50, 55 años para ver, para probar. Y cada día que me he sentido más cómodo con los resultados y con los resultados refractivos postoperatorios, he ido ofreciéndolo a pacientes mucho más jóvenes, de 46 años, es el menor al que se lo he colocado. Y fíjate que tú dirías, bueno, ¿y por qué no le ofreció un lente panfocal, por ejemplo? Que también le puede resultar muy bien. Y sí, he tenido panfocales en personas de 47, 48 años que funcionan, o lentes trifocales que funcionan muy bien.
pero la calidad de imagen que me están refiriendo con lentes de rango extendido y sobre todo con este Vivity es muy bueno. Y la verdad es que he tenido una sorpresa muy agradable. Yo no le apostaba mucho a ese lente, la verdad. Me sentía muy cómodo con Physiol, con Panoptix y he cambiado. Ahorita te puedo decir que casi, que si el paciente lo puede cambiar, eh, puede pagar, digo, el 60% de mis pacientes se van a Vivity. Un 20% se va a Panoptix y el otro lo diluyo en otros lentes. Hablando del paciente que viene por facorefractiva o por una catarata temprana, un LOX2, una nucleosclerosis grado 2 y que quiere retirarse las gafas. En el caso, esa es la típica pregunta que le hacen al cirujano de refractiva y usted que es experto en cirugía de catarata. Cuando usted, con la tecnología que tenemos ahorita y con las plataformas de los lentes intraoculares actuales, ¿no? Si tendrías que someterte a una cirugía facorefractiva, optarías por el tema de, sé que hay mucha pelea con los lentes intraoculares, ya sea panfocales, trifocales, con el tema de los halos, ¿no? Porque ese es el temor, uno de los grandes temores, ¿no? Los halos, las de disfotopsias. Bueno, te lo hago ¿Pondrías, corto rápidamente. ¿Te pondrías eso Yo me o pondría, un sí, rango extendido? yo me colocaría en un rango extendido, haciendo algo en mini monovisión. Con una Yo mini. sí, sí. Interesante. La verdad es que han estado muy contentos los pacientes. Yo ya tengo 46 años también. Quizás no tengo no tengo tanta presbicia porque tengo un ojo en menos 0,50 y medianamente eso me ha ayudado. Pero yo creo que me colocaría un rango extendido o los próximos rangos extendidos que vengan. Los difractivos son muy buenos, muy buenos. Los resultados que se obtienen con estos lentes son muy buenos, pero la visión que estamos obteniendo y la calidad de visión con lentes de rango extendido es buenísima y el futuro yo creo que va por ahí también. Uh-huh. Sí, yo también lo creo. Ha venido para quedarse los sedos. Sí. Bueno, así le hemos dicho, ha venido para quedarse muchas cosas. Sí. Inclusive el láser femtosegundo cuando llegó dijeron ha venido para quedarse y resulta ser que ya no es que lo estamos utilizando de rutina tantísimo. Quizás en un futuro, cuando los microscopios vengan con, como dije, aberrómetro, OCT y el láser incluido, el femtosegundo, ya no vamos a necesitar ultrasonido como tal, sino que en el mismo microscopio va a haber una bomba inteligente de alta presión y de vacío, y ahí es cuando el femtosegundo va a volver a ayudarnos a hacer, o a hacer el estándar. Lo que pasa es que también los costos son muy altos. Entonces, ha llegado para quedarse, yo ya no digo, porque hay muchas cosas que antes decía ha llegado para quedarse y ahora estamos en otra cosa. Ya Fíjate no, que con el LASIK en refractiva, todo el mundo dijo, ha llegado para quedarse y ahorita prácticamente hacemos más PRK que LASIK. sí. Doctor, excelente charla, excelente ponencia, como siempre, súper didáctico, los tips para los rangos extendidos, cómo difieren, Oye, ¿no? Con las espero diferentes no plataformas. haberlos aburrido. No, al contrario, no, por favor, muchísimas gracias, doctor. Esos tips, como se dice, ¿no? Compartir las experiencias, el haber utilizado, son lentes que, entre comillas, son todavía nuevos, ¿no? Entre comillas, ya tienen unos añitos, pero para tiempos todavía se están usando pocos, pero la experiencia de usted, ¿no? De las diferentes plataformas, ¿no? El Joya, el BBT, con estos tips súper importantes para hacer la monovisión. El tiempo en silla, el tiempo de sillón tan importante con el paciente, también ese tip es supremamente importante, ¿no? Cuando vamos a trabajar con monovisión, porque el paciente después va a estar comparando ojo y
Y si no hay ese buen tiempo de sillón, lamentablemente después vamos a tener problemas. Darlo por escrito, otro tip supremamente importante. Sí, Doctor, mira, qué muchísimas pena. gracias. A ver, ya me está escribiendo la familia para ver si voy a comer o no. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, te mando un gran abrazo extensivo a todos los colegas de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Se les tiene en el corazón, los quiero mucho y estoy abierto para otras invitaciones. Cuenten conmigo siempre. Y bueno, y vengan también acá a Medellín, que esto está muy bueno. Ah, ojo, Faco Extrema, claro que es en la misma fecha que ustedes tienen el curso, pero conéctense, de verdad que es buenísimo lo que va a pasar ahorita en Faco Extrema. No hay un congreso de habla hispana de solamente catarata tan completo como este, y me perdona Faco Caribe y Faco Elche, esto es espectacular lo que va a pasar en Faco Extrema. Por favor, no dejen de ver aunque sea un día. Se conectan por internet. Y el año que viene, tanto los fellows como a los residentes, o inclusive algunos oftalmólogos, los invito aquí a Medellín. Vamos a hacer el primer congreso de Faco Challenge, Excelente. dirigido mucho a la enseñanza temprana de la cirugía catarata, pero va a ser algo muy bueno, muy bonito. Los mismos residentes y fellows van a participar activamente en las conferencias y va a ser el primer Faco Challenge aquí en Medellín y que se va a quedar como congreso anual. Luego les estoy pasando la información de eso. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes. Hasta luego, doctor. Buenas noches, cuídense mucho. Gran saludo. Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a pasar al sorteo de nuestros 2 libros de FacoChop. Yuri, no sé si nos puedes compartir tu pantalla. Doctora, buenas noches. Ahora compartimos pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Siendo un viernes, hemos tenido picos de más de 95 asistentes. Muchísimas gracias por estar presentes. Perfecto. Suerte. Mucha suerte a todos. Felicidades, doctor Carlos Ortega y Sol María Burgos. Me comunicaré con ustedes para coordinar la entrega. Perfecto. Muchísimas gracias a todos nuestros médicos asistentes. Muchísimas gracias a nuestro laboratorio auspiciador, al laboratorio Roca. Gracias, Yuri, siempre muy atenta con nosotros en nuestra sociedad. Y nos estamos esperando para la siguiente charla de Norfaco. Sí, doctora, queríamos recalcar que según nuestro programa Norfaco, segunda edición, culmina hoy, pero no tuvimos una charla el 24 de junio, creo, entonces la vamos a seguir la próxima semana, sí, viernes 12, con el doctor Roges Saldívar. Perfecto. ¿Sí? Quiero invitarlos. Perfecto. El doctor Saldívar es un reconocido oftalmólogo de Argentina, ustedes, bueno, muy reconocido por todos ustedes. El otro jueves quiero invitarlos a nuestra sesión de oftalmólogo joven de nuestra Sociedad Peruana de Oftalmología, donde vamos a hablar de NESO con la doctora Rosita Alvarado. Quiero invitarlos a todos también y invitarlos a nuestro congreso regional que se va a realizar en la ciudad de Lima, va a ser de la modalidad híbrida, están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Gracias. Muy buenas noches.